Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Empezamos con el clima hoy. Héctor, ¿qué nos espera hoy? Mucho sol, lo que vamos a ver es un día muy soleado, bien bello, no solo en los valles, sino que también en las montañas. Se ve que el sol, esas nubes que no se ven en el cielo, vamos a continuar a ver esos cielos muy azules y las temperaturas van a continuar muy heladas. Esto es lo que vamos a ver nuestro viernes en vista. Empezamos el día hoy bien helado con ese sol, vamos a continuar a ver ese sol con nosotros y vamos a seguir viendo esas temperaturas heladas y eso va a continuar hasta que lleguemos hasta la tarde, hasta por mañana, pero vamos a seguir viendo ese sol. Y para nuestro fin de semana vamos a ver un poco de calentamiento en los 49 para mañana, 52 hasta llegar al domingo, pero también vamos a ver que nos llega un poco de lluvia el sábado por la tarde hasta el domingo por la mañana. Eso vamos a entrar a esos detalles en un ratito. Brenda. Good morning. Just got off the execution table on the 28th of February. They punched me through 4 holes, but I'm still kicking. Nuevo video de Thomas Creech en lo que parece ser justo después de su ejecución fallida fue publicado en una cuenta de Instagram que muestra videos de presos en Idaho. Los reclusos tienen acceso a cámaras y pueden grabar videos. KTVB se ha comunicado con el abogado de Creech para solicitar comentarios. Chad Daybell está siendo transferido al condado de Ada en su preparación de su juicio. Esto está preparado para comenzar el 1 de abril. Nuevos documentos tribunales dicen que Daybell será transportado del condado de Fremont a la cárcel del condado de Ada en Boise. Esto pasará el 22 de marzo. Daybell enfrenta 3 cargos de asesinato en primer grado por la muerte de su primera esposa, Tammy Daybell, y sus 2 hijos de su esposa, Lori Vallow. Ha estado bajo custodia desde el 2020 de junio, después de que los 2 cuerpos de los niños fueron encontrados en su patio atrás de su casa. Un hombre de Nampa dice que es culpable de distribuir fentanilo después de venderlo a un compañero de trabajo que tuvo una sobredosis y murió. La Oficina de Abogados de Estados Unidos anunció ayer la declaración culpable. Los expedientes tribunales muestran que Tanner Goforth, de 37 años, vendió a la víctima 10 píldoras de fentanilo del 17 de mayo del 2022. La víctima volvió a casa, tomó las pastillas y murió casi inmediatamente. Su novia lo encontró media hora después, llamó al 911, pero no pudieron resucitarlo. La audiencia de sentencia de Goforth se realizará el 30 de mayo. From News Channel 7, time for 7 First Alert Weather. Quiero empezar con esto, un recordatorio que vamos a tener que adelantar esos relojes 1 hora y empezando el domingo a las 2 de la mañana. El sábado vamos a ver ese sol amanecer a las 7 de la mañana y vamos a ver ese sol bajar a las 6:44, pero ya cuando lleguemos al domingo vamos a ver esa oscuridad 1 hora más, o hasta las 8 es que vamos a ver esa hora adelantada, ese amanecer y el atardecer un poquito más tarde. Eso nos va a durar un poquito más el día a las 7:45, pero para el día de hoy vamos a continuar a ver ese sol, vamos a continuar a ver esas condiciones más secas que hemos visto los últimos días, y también en las montañas una bella vista que se ve de la cima de la montaña aquí en Tamarack. Un bello día, pero las temperaturas continúan un poco frías. Vamos a esperar ese día de hoy a 44 para Boise, en los altos 40 para Caldwell y Ontario. En el Valle de México vamos a ver 37 para Jerome, 39 para Twin Falls y en los 30 para los lugares en las montañas. Para el día de hoy vamos a continuar a ver ese clima bien claro, pero nos espera un sistema o varios sistemas que vamos a ver empezando el sábado por la noche, llegando hasta el domingo. Vamos a ver esas temperaturas continuando a calentarse, pero vamos a continuar a ver esa lluvia progresar y vamos a volver a ver esa lluvia y también nieve por las montañas.
cuando lleguemos del sábado a domingo, y eso continuará con nosotros hacia el martes, pero el martes se va a ver un poquito más de lluvia en los valles y más nieve, so vamos a continuar a ver esa nieve acumulándose casi 6 pulgadas es lo que se espera hasta que lleguemos al martes, con un poquito de esa lluvia continuando para el miércoles. O cuando vemos aquí el pronóstico extendido, 44 para el día de hoy, vamos a continuar a ver esas temperaturas, continuar a subirse poquito más, pero continuaremos con esa temperatura activa hasta llegar al martes con el sol regresándose a finales de la semana.